Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este viernes 24 de abril. Ese papel de Yara, Ayeva, Yandenbojorí, Ayeva, Maere. Y porque justamente a través de su palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20, nos dice: en aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizan para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién es, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y así continúa, queridos amigos, esta conversión de San Pablo, capítulo 9. Interesante tarea lleva. Pero se dan cuenta, queridos amigos, ya es huella en varias oportunidades, en cuanto que nosotros escribimos torcido, sin embargo Dios en estos renglones va escribiendo de una manera recta. Los renglones torcidos de nuestra vida y de nuestra historia, sin embargo, para el Señor, significan que nosotros podemos enderezar nuestra mirada, enderezar nuestros propósitos. Imagínense, San Pablo, que después será el gran predicador, gracias a San Pablo, cristiano, es porque justamente San Pablo fue capaz de escuchar esta luz, como dice, esta voz que viene del cielo, hoy tishui, pero no es lo tanto que le echa el caballo o lo que sea, ¿verdad? Como uno piensa, sino que lo que echa es nuestra propia estantería de nuestra vida, de nuestras seguridades. Volverse ñandea lleva ñamoí en cosas pasajeras, en cosas del mundo. Vea la ñande de estantería, pero hugo haga un bocuchu para la ñande de estantería, veñan de yara, ñande de vire, ñande monave, vire, aupeo por ando llegue ñande, va y le ya por ahí. Mara pues cuerpo la de hojina, bailar usea, bailar hipotaje y ñande yara. Y es ahí donde nosotros quedamos ciegos, porque no entendéis la oikoa, peñan de yara o poco ñande rejena ñantende vela oikoa. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Esta voz que me llega a nuestra conciencia de cada uno, lleva más y condenan de yara. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, es decir, ñande copea la llevo. La dayajaron la misajabe, naña confesai, naña comulgai, naña sé de las cosas de Dios, Jacob pero viña más carne allá mañante, cualquier virguería me cuella. Anda ya pillai, te anaña entendese, lleva pepe la ñande ya la ñande mongusuina, para que caiga, se llevando a vete y Dios siempre agarra el árbol y un bocusupaite, amará vea y para que caigan todos los frutos podridos. Interesante. Los que ya están podridos no aguantan. Venían de yara, de bocuchuroina. ¿Qué es lo que se queda? Justamente aquellas frutas que están bien, aquellas frutas que tienen fuerza de permanecer aún unidos a esa planta. A bebés y ayudas y na lleva. A peña de ñaña puenuta, ya po, si yo que güera, pete te coe pues. Volvemos, queridos amigos, sobre todo mirando este rostro de un Cristo que nos llama para un cambio verdadero. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.